Yo creo en su resurrección. Yo creo que regresará y que a su pueblo llevará. Cantamos, alabamos, danzamos, exaltamos, gritamos todos al Señor. Bailamos, brincamos, saltamos, gozamos, gritamos todos al Señor. Yo creo en su resurrección. Yo creo en su salvación. Yo creo que su Hijo dio y por su muerte vida dio. Cantamos, alabamos, saltamos, exaltamos y gritamos todos al Señor. Bailamos, brincamos, saltamos, gozamos, gritamos todos al Señor. Yo creo, yo creo, yo creo en el poder de Dios. Yo creo, yo creo, yo creo en el poder de Dios. Cantamos, alabamos, danzamos, exaltamos, gritamos todos al Señor. Bailamos, brincamos, saltamos, gozamos, gritamos todos al Señor. Amén, te exaltamos, Padre bueno, eres santo, digno. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llenar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti y que me guíes en tu caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme,
inúndame de ti. Quiero llenar tu color, Espíritu, inúndame de ti. Quiero estar en ti y que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Oh Espíritu de Dios, te adoramos, te honramos. Una vez más tú en mí, ayudándome. 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 ¿Qué tal si lo dice conmigo así? Una vez más tú en mí, ayudándome. 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 Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, ayudador. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y los coros odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya.
Santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, tiembla ante ti la tierra. Demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Ante ti la tierra, tiembla ante ti la tierra. Demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de el gran yo soy, 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 el gran yo soy. Aleluya, santo eres, Señor. Pensando en ustedes, presentamos nuestro nuevo sitio web. Visita familiaemanuel.com. Aquí podrás encontrar contenido especialmente creado para ti, como nuestra historia, prédicas, contenido de alto valor, donaciones en línea desde cualquier parte del mundo y muchas cosas más. Más que una comunidad, somos una familia. Iglesia Familia Emanuel. Gloria a Dios.
Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga. Reciban un caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Dios les ama mucho y Dios nos ama siempre. Así que vamos a darle gloria al Señor y vamos a estudiar su palabra. Así que yo quiero que oremos en este momento para ir al estudio de la palabra. Amado Señor, te doy gracias. Gracias por cada persona, Señor, que está siguiendo este mensaje, que está escuchándonos en esta hora, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des sabiduría, que nos des conocimiento de lo alto, sabiduría que es santa, sin mancha, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús porque tú envías tu palabra con un propósito y dice que tú la prosperas en aquello para lo cual enviaste. Te pedimos que tú nos hables por tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando miramos este pasaje de la Escritura nos podemos dar cuenta que hay un par de demandas que el Señor hace a aquellos que reciben a Cristo en sus corazones. Y esas dos palabras son: arrepentíos y creed en el evangelio. Hoy quiero ponerle como título a este mensaje: ¿arrepentimiento o falsa conversión? Esa es una pregunta que tenemos que reflexionarla. Cuando miramos a las estadísticas que hay en el mundo entero acerca de las conversiones a Cristo, dicen millones de personas se están convirtiendo al cristianismo, y a veces miramos a la farándula y miramos a cantantes, artistas que en algún momento salen con algún video o alguna demostración o un acto de fe. Entonces decimos, se convirtió a Cristo, y a veces eso nos causa alegría en el corazón, pero ¿realmente es arrepentimiento? ¿Ha tenido una conversión genuina al Señor o solamente es palabras? Porque Jesús dice que Juan había sido encarcelado en ese momento. Por eso Juan expresó esas palabras: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y era el tiempo donde el ministerio de Juan el Bautista tenía que declinar para que Jesús comenzara su ministerio. Y el Señor Jesús dice que vino y se acercó a ellos y les dijo: el tiempo se ha cumplido. Es el momento de que el reino de Dios se acerque a ustedes. Y el reino de Dios era Cristo en medio de ellos. Así que cuando nosotros hablamos del reino de Dios, realmente es Jesús viviendo en medio de nosotros. Pero una de las preguntas que frecuentemente nos hacemos es: ¿por qué, si hemos conocido a Cristo y hemos tomado una decisión? Porque uno mira en muchas iglesias que hay miles de decisiones por Cristo, pero realmente, ¿dónde están todas esas personas que han aceptado al Señor? Son realmente muy pocos los que se quedan en la iglesia cristiana. De la misma manera como entran a la congregación, a la iglesia, así mismo se van de la congregación. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué estuvo mal o qué no hicimos correctamente para que ellos se mantuvieran fieles al Señor? Y precisamente el punto no es porque no hagamos el seguimiento, sino porque nos hemos alejado de la verdad pura de la palabra y de la manera como Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, nos enseñó a evangelizar. Y podemos ver en la palabra del Señor que hay una historia en Marcos capítulo 10. Y vemos la historia del joven rico. Usted recordará que un joven se acerca al Señor y le dice: maestro bueno. Y de alguna manera el Señor lo primero que hace es como frenarlo y le dice: oye, ¿por qué me llamas bueno? ¿Acaso no sabe que bueno solamente es Dios? Quería de primera mano darle una enseñanza a este joven rico y hacerle ver que realmente la palabra bueno tiene una connotación muy alta y es el estándar de Dios. Solamente Dios es bueno. Humanamente nadie puede ser bueno. De hecho la Biblia lo dice: si ustedes son malos padres. No dice que somos buenos, dice que somos malos padres, pero que aún así nos esforzamos por dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan? Y Dios quiere hacer cosas grandes y extraordinarias con cada uno de nosotros, porque Dios nos llamó para eso. Él nos comisionó para ir a llevar su palabra, para testificar del nombre de Jesús. La Biblia nos enseña que el apóstol Pedro dijo que Jesús vino para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Y claramente Jesús, dice la Escritura, recorría todas las aldeas de Judea y Jerusalén, dice, enseñando, predicando y sanando.
Jesús andaba testificando del reino del cielo, del reino de Dios, llevando la palabra del Señor, y testificaba con poder y con autoridad. Y después Jesús empieza a mostrar esa autoridad con milagros, con señales y prodigios, de tal manera que el Señor dijo que esas mismas señales que Él hizo, usted y yo las podemos hacer en su nombre. Así que tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios, tenemos autoridad en el nombre de Jesús para sanar enfermos. Así que no nos dé miedo hacerlo, porque esa investidura, esa autoridad, Dios nos la ha delegado y nos la ha dado por su Espíritu Santo que está en nosotros. Y Él nos comisionó para llevar su palabra, de manera que si la gente no cree a la palabra, entonces van a creer a los milagros. ¿Por qué? Porque el Señor es el que es glorificado a través de esas señales. Vemos que también el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo exhortaba a su hijo espiritual Timoteo y le decía: te encarezco que prediques a tiempo, fuera de tiempo, reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina. Pablo exhorta a Timoteo a que no deje de predicar el evangelio, que a toda hora esté testificando en el nombre de Jesús. Y yo quiero decirle, amado hermano, cada uno de nosotros tenemos que hacer esta misma tarea, esta misma labor, y es predicar a Cristo, porque el mundo está perdido. Necesitamos predicar del evangelio de Jesús para que nuestros familiares conozcan del Señor, pero vamos a mostrarles el evangelio de Jesús a la manera de Cristo. ¿Y qué hizo Jesús con este joven rico? Usted recordará que lo primero que Jesús hace es mencionarle los 10 mandamientos: no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio. Y cualquiera pensaría, pero es que ningún hombre se puede justificar por las obras de la ley, es decir, ningún hombre puede cumplir los 10 mandamientos. Sin embargo, Jesús quería mostrarle a este hombre que realmente esto nos tiene que llevar a darnos cuenta que no somos tan buenos. Por eso Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Los seres humanos todos tenemos errores, tenemos defectos. El único bueno es Dios. Y a veces la humanidad se justifica diciendo: no, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo soy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. ¿Yo qué mal puedo estar haciendo? La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Estamos fallando y pecando con Dios cuando dejamos de hacer algo bueno. Y algo bueno es testificar del nombre de Jesús. Si Dios te da la oportunidad de hablarle a un compañero de trabajo, a una persona que va ahí al lado, en el Transmilenio, en el bus, en el puesto, o así sea de pie, y Dios te permite compartir del nombre de Jesús, no te quedes callado, testifica del nombre de Jesús, porque Dios quiere salvar a esa persona. Esa persona posiblemente tiene sus días contados. Todos tenemos un límite en nuestra vida, y solo Dios sabe cuándo es. Así que no podemos postergar esa oportunidad de ser salvos. La Biblia dice que Dios ha determinado un día. En el libro de Hechos 17:30 dice la palabra del Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y por qué el Señor dice que se arrepienta? Porque mire el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice la palabra del Señor. Entonces Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Y las palabras del Señor, o los dos llamados que el Señor hace a todos creyentes: arrepentidos y creed en el evangelio. Ahora, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo o metanoia, dicen algunos, que significa un cambio de mente. Esto significa que tenemos que mirar con perspectiva hacia el pasado, es decir, cambiar nuestra manera de pensar, permitir a Dios que haga un milagro en nuestras vidas y cambie nuestra mente. Y eso es lo que Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso cuando les dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando uno convierte su corazón realmente al Señor, nuestra manera de pensar cambia. Ya no vamos a actuar como el mundo, y la Biblia dice eso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado con todos los deseos engañosos, y transformados en el espíritu de vuestra mente. Vestidos, dice la Escritura, según la santidad de Dios, conforme al corazón de Dios, y debemos caminar y empecemos a andar en el espíritu como nos enseña la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros miramos esta forma de evangelismo, nos damos cuenta que Jesús utiliza los 10 mandamientos. Ya dije hace un momento que ningún hombre puede guardar los 10 mandamientos. Sin embargo, el Señor le está mostrando un estilo de que estos 10 mandamientos nos hacen ver nuestra condición. Y una de las
situaciones que nosotros analizamos en las personas es la forma como debemos preparar el corazón para que las personas estén listas para la gracia de Dios, o sea, para recibir el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Alguna vez hablaba con una persona, esto Dios me lo ha enseñado por la palabra y también he tenido alguna manera de tener contacto con personas que enseñan cursos de evangelismo, y esto es un método que funciona. Fue utilizado por Charles Spurgeon, por John Wesley, entre otros que son grandes hombres de Dios que en el pasado predicaron el evangelio con autoridad, y el evangelio es poder de Dios, de manera que si Dios los usó a ellos para testificar de esta manera, usted y yo lo podemos hacer. Y quiero preguntarle ahora, ¿cómo hizo Jesús con este hombre? Lo confrontó con los 10 mandamientos. Ahora la respuesta del joven, ¿cuál fue? Señor, todo lo he guardado desde mi juventud. Y dice la escritura que el Señor le amó mucho por eso. Pero el Señor le dijo, bueno, aunque has guardado los mandamientos, todavía te falta una cosa. Señor, ¿cuál es? Ve y vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y entonces tendrás tesoros en los cielos. Significa que había algo que le faltaba. Y la escritura dice claramente que este joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Realmente a nosotros nos enseñaron en la iglesia tradicional que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el primer mandamiento es: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo ni en la tierra. Dios no comparte su adoración con nadie. El primer mandamiento es honrar al Señor, darle toda la gloria a Dios porque Él es el Señor. No nos debemos hacer imagen. Y Dios quiere que nosotros tomemos la palabra para ponerla en nuestros corazones. Y quiero preguntarle ahora, ¿en algún momento usted ha dicho que es buena persona? ¿Conoce a alguien que dice esa expresión? Yo soy buena gente, yo soy buena persona. ¿Por qué te consideras buena persona? Cada uno de nosotros tenemos un criterio para juzgar esta situación. Y dice que la mayoría responde: yo soy buena gente, yo soy buena persona. Pero vamos a mirarlo a la luz de la palabra del Señor, como Jesús nos enseña. ¿Realmente considera que lo eres? Quiero preguntarle, ¿alguna vez usted ha mentido? Seguramente su respuesta es sí. ¿Alguna vez usted ha robado algo muy pequeño? Seguramente diga, no, tal vez sí. Ahora, recuerde que me acaba de decir que usted miente. Entonces es posible que sí. ¿En algún momento hemos usado el nombre de Dios en vano? ¿Y qué es usar el nombre de Dios en vano? Realmente a veces no entendemos esta frase. Es tomar el nombre de Dios para expresar enojo. Por ejemplo, cuando decimos Dios mío, pero ¿por qué? Y utilizamos el nombre de Dios, no deberíamos ni siquiera mencionarlo. Y peor aquellos que dicen, se lo juro por. Terrible. Estamos utilizando el nombre de Dios como una blasfemia para expresar enojo, para expresar ira, incluso para mentir, porque hay gente que jura por el nombre de Dios para mentir. En lugar número 4, podemos pensar: ¿hemos sentido alguna vez deseo sexual o atracción por una persona del sexo opuesto que no es nuestra esposa o que no es nuestro esposo? Eso nos puede causar risa tal vez. Pero mira, le he preguntado sobre los 4 mandamientos de los días que tenemos. Y en esos 4 estoy seguro que hemos fallado. Y yo le quiero decir, el estándar moral de Dios son los 10 mandamientos. Y si Dios nos llamara a su presencia el día de hoy, ¿seríamos inocentes o seríamos culpables? Entonces, esa es una buena manera de trabajar con las personas, de preparar el corazón de las personas. Si miramos 2 ejemplos más, nos vamos a dar cuenta que cuando miramos a la ley de Dios nos corrige, la ley de Dios nos hace ver que somos sucios, la ley de Dios nos hace ver que somos pecadores. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 19, dice la palabra del Señor: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice la escritura que cuando nosotros miramos a la ley de Dios, la ley de Dios hace que nuestra boca se cierre y quedamos expuestos ante el juicio de Dios. Nosotros sabemos que hemos pecado, no podemos engañarnos a nosotros mismos, porque Dios sabe nuestro caminar, nuestro sentar, nuestro levantar.
Así que vamos a ser honestos con el Señor y vamos a mantenernos firmes en la palabra de Dios y en Cristo, confesando sus promesas, creyendo en el Señor. Porque por eso encontramos tanta gente que en el día de hoy se ha apartado del camino del Señor, se ha apartado del Evangelio. ¿Y por qué se apartaron del Evangelio? Porque llegaron a Cristo y simplemente se les presentó un Evangelio donde les prometieron felicidad, alegría, se les prometió una cantidad de cosas buenas y una vida bendecida. Pero realmente cuando llegan a la realidad se dan cuenta que no es así. Y este es el caso de dos hombres que estaban sentados en un avión. A uno de esos se le dio un paracaídas y le dijo, póngaselo para que eso mejore su vuelo. Y el hombre realmente se puso el paracaídas, empezó a sentir que le pesaba, se sentía incómodo en el puesto porque no se podía sentar derecho, pero bueno, como le dijeron que se sentía bien y que era para mejorar su vuelo, dijo, esperemos a ver. Mientras tanto los pasajeros comienzan a verlo. Y ellos se reían de él y veían lo incómodo que estaba. Pero llegó un momento en que este hombre ya no aguantó más y se agacha y se quita el paracaídas y lo avienta y dice, no más con esto. Se quitó ese paracaídas. Por otra parte, el segundo hombre, le dieron el paracaídas, pero le dijeron, colócate este paracaídas porque en cualquier momento vas a tener que saltar del avión. Y el hombre imagina por un momento el saltar a 25,000 pies de altura. Y él estaba en su mente simplemente preocupado por lo que podría pasar si no tenía el paracaídas, de manera que este hombre no se preocupa ni siente ningún peso, ni se siente que está incómodo al sentarse, por el contrario, está agradecido porque él sabe que en cualquier momento tiene que saltar del avión. Y entonces ese paracaídas, ¿qué va a hacer? Le va a salvar la vida. Pues bien, esto traído a la práctica, ¿qué significa? A muchos creyentes les han dicho, vístete del Señor Jesús. Cuando tú llegas a Cristo, se vuelve una vida bendecida, una felicidad duradera. Le prometen de todo amor, gozo, la alegría, el regocijo. Y es verdad, cuando uno conoce a Cristo viene el regocijo y pasa el corazón de Dios. Pero ese es un fruto que sucede cuando realmente ha habido un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Pero cuando no es así, esto se vuelve una carga para la persona. Entonces la gente empieza a ver que llegó a Cristo y si le vienen los problemas, se le vienen las dificultades, todo el mundo empieza a aborrecerlo, perdió los amigos y entonces dice, no, pues es que esto no es lo que me prometieron, pero es decir, le prometieron a él que ese paracaídas o que Cristo iba a mejorar su vida. Pero resulta que se da cuenta que es todo lo contrario. Lo único que le viene es lo que Cristo anunció, que le van a venir persecuciones, tribulaciones y sufrimientos. Y entonces la persona dice, ¿sabe qué? Ya no quiero más con este cristianismo nada más. Y entonces, ¡pum!, se quita a Cristo y adiós, se fue de la iglesia. Uno más que abandona al Señor y abandona la palabra de Dios. ¿Y por qué sucedió esto? Porque no hubo un convencimiento de pecado en su corazón. Si miramos otro pasaje de la Escritura, no lo voy a leer, solo lo voy a mencionar. En Lucas capítulo 15, el hijo pródigo. Ustedes se acordarán que el hijo pródigo estaba en una condición terrible. Llegó un momento en que él había acabado con todo el dinero que había recibido de su padre como herencia. Y por ese momento estaba pasando un hambre terrible. Y estaba metido entre los cerdos. Ahora imaginarán el mal olor que había en ese lugar. Sin embargo, dice que era tal la necesidad y el hambre que tenía este hombre que deseaba comer de lo que comían los cerdos. Pero por un momento dice que él, entrando en sí, no sé, como que parece que estaba fuera de sus cabales, reacciona y dice, tantos jornaleros en la casa de mi padre, viven bien, no tienen necesidad de pan y yo aquí perezco de hambre. Señor, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me llames tu hijo, Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, el hijo pródigo reconoció su condición para que una persona realmente tenga que venir a Cristo y haga un arrepentimiento genuino. Y realmente el Señor puede hacer un milagro y un cambio en su vida, y en su mente y en su corazón. Tiene que haber arrepentimiento. La persona tiene que reconocer que está en una suciedad y que esa suciedad lo va a llevar a la condenación, a la destrucción si no se arrepiente. Y el joven dice que se arrepintió, dijo, me levantó y toma la decisión. Inmediatamente se levanta y se va al padre y dice la escritura que el padre, cuando lo ve de lo lejos, lo vio y corrió y se echó sobre él y lo abrazó y le besó. Y inmediatamente el padre dice que mandó a hacer fiesta, mandó matar el becerro gordo y hicieron una fiesta y celebraron, dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Así dice la Biblia que hay más fiesta en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente
que por 99 que no necesitas de salvación. Porque Dios está interesado en salvar las almas. Entonces, cuando una persona realmente viene a Cristo y reconoce su pecado y su condición, es cuando realmente Dios puede hacer cosas extraordinarias y hay una verdadera conversión en las personas. Mientras tanto, tendremos un poco de gente simpatizante en la congregación, que al momento que vengan las dificultades y se cumpla lo que dice la palabra del sembrador, vienen los afanes de la vida, vienen las luchas, vienen las dificultades, entonces desertan y abandonan a Cristo. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento en sus corazones. Simplemente pensaron que era una vida de felicidad, vinieron a probar y entonces como no les funcionó, dicen, nos vamos porque esto no sirve. Qué tremendo error. Entonces vamos a cambiar nuestra manera de evangelizar a las personas. Vamos a mostrarles que la ley de Dios nos hace ver que nosotros no somos tan justos como pensamos, que necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios de todo corazón. Y esto es interesante que nosotros lo tengamos claro, porque la Biblia nos enseña esto, que la ley del Señor nos hace ver que nosotros somos pecadores. En Romanos 3:20 dice la palabra de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué nos hace a nosotros ser conscientes de nuestra realidad de pecado? La ley. Y obviamente cuando hablamos de la ley nos referimos a la ley natural. Pero si miramos a la ley de Dios, dice en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Cuando nosotros nos miramos en la palabra y nos damos cuenta que somos unos sucios pecadores, entonces tenemos la necesidad de reconocer, Señor, te necesito realmente, necesito a Cristo en mi vida, necesito ser salvo. Así que vamos a ir a un texto más, al libro de Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 7. Vea lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que él supo que la codicia era pecado? Por la ley. Y nosotros por la ley de Dios nos damos cuenta que estamos expuestos ante el juicio de Dios. Que no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Que todos hemos pecado y por cuantos todos hemos pecado, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces cuando hacemos la predicación del evangelio a las personas tenemos que mostrarles su condición. Con amor, por supuesto, diciéndoles que Dios los ama y que Dios quiere perdonarles. Pero tenemos que mostrarle a cada una de esas personas que están en una condición de suciedad y que necesitan recibir al Señor y renunciar a esa vida de pecado. Porque tenemos que cambiar el espíritu de nuestra mente. Y eso es lo que encontramos en muchos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, miramos la mujer samaritana. La mujer samaritana tiene un encuentro con el Señor. Y Jesús simplemente le dice a la mujer, ve y llama a tu marido. Y ella dijo, Señor, no tengo marido. Y Jesús le dice, mujer, esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús le está mostrando la condición en la que ella está. Jesús le está haciendo ver a ella que ella está en pecado y que necesita tener un cambio en su vida. La mujer adúltera igualmente. Dice la Biblia en Juan capítulo 8 que llevaban piedras para golpearla, para apedrearla. Y esta mujer, en medio de esa situación que estaba ahí, estaba sabiendo, temblando, pensando que iba a ser eliminada por los que la estaban asediando. Pero dice la Biblia que Jesús, cuando levanta a esta mujer y le da la mano, después que todos se van y arrojan las piedras, porque ellos, acusados por su conciencia, reconocieron que no tenían la autoridad para juzgar a esta mujer. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Debe haber un cambio en la vida de las personas. Debe haber un arrepentimiento genuino, un cambio de mente. Y cuando nosotros realmente venimos al Señor y reconocemos que Él nos salvó, no por nuestras buenas obras, no por nuestra cara bonita, no por nuestra sabiduría, ni por nuestros títulos, sino porque en su misericordia le plació salvarnos y darnos una vida bendecida, una vida abundante. Ahora le vamos a servir fielmente en obediencia, vamos a caminar en la verdad de su palabra. Y también nos vamos a encargar de testificar a otros del nombre de Jesús. Porque recuerda esto, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Porque el deseo del Señor y la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve. Y el mundo está perdido. Necesitamos ir a salvar a los que más podamos, a traerlos al reino de Dios, diciéndoles, el reino de Dios se ha acercado.
arrepentidos y creed en el Evangelio. Esa es la demanda del Señor para cada uno de nosotros como verdaderos creyentes en Cristo. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Vamos a creer y vamos a poner nuestra fe en las buenas nuevas de salvación, en las buenas nuevas del Señor, y vamos a testificar con poder y con autoridad en el nombre de Jesucristo, y vamos a glorificar el nombre de Dios, dejando que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por esta palabra, porque esta palabra nos enseña, nos instruye, Señor. Gracias porque realmente tenemos que esforzarnos en predicar a Cristo, pero vamos a mostrar a Cristo con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, Señor, mostrándoles cómo tú realmente has hecho un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te damos gracias porque tu palabra es perfecta, tu palabra es pura, tu palabra nos alumbra nuestros ojos, Señor. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Dios, por enseñarnos, por corregirnos, por instruirnos, y ayúdanos, Señor, a tomar el ejemplo tuyo de testificar, Señor, en mostrar la verdad pura de tu palabra, Señor, para que otras personas vengan a ti, Señor, por convicción, realmente porque te aman a ti, Señor, no porque por lo que les puedas dar, sino porque realmente nos has dado una vida eterna, Señor, una vida abundante, y esa vida eterna es que te conozcan a ti, Jesucristo, el único Dios verdadero. Gracias te damos en el nombre de Jesús por la palabra que tú nos has impartido en esta hora. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Y bien, mi estimado hermano, deseo que esta palabra haya bendecido su vida, su familia, que el Señor sea guardándole. Dios les bendiga. Un abrazo.